vamos a adentrarnos en la situación de Paraguay, una situación conflictiva desde junio del año pasado, cuando, como algunos denominan, un golpe blanco se llevó al gobierno de Fernando Lugo, puso a su vicepresidente al mando del país, pero acontecimientos políticos que han venido sucediendo desde entonces que van marcando una línea de regreso a un pasado que muy pocos querían en Paraguay. Entre estos hechos, lo que sucedió hace apenas una semana fue la muerte, asesinato, entre signos de interrogación preguntamos, de Lino Oviedo, un personaje que tiene mucho que ver con esta historia reciente de Paraguay. Antes que de hablar del tema más en profundidad con una invitada, vamos a ver un perfil de Lino Oviedo. Esta persona que le gustaba llamarse a sí mismo un golpista democrático. Este era Lino Oviedo. Lino César Oviedo nació el 23 de septiembre de 1943 en el distrito paraguayo de Juan de Mensa. En 1958, a los 14 años, inició su carrera militar en el Colegio Mariscal Francisco Solano López, pero fue en Alemania donde finalmente concretó su formación. El hecho que impulsó la figura política de Oviedo fue el acontecido el 3 de febrero de 1989, cuando participó del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner. Fue él mismo quien arrestó al represor en los sótanos del Estado Mayor. Desde entonces, Oviedo comenzó a ganar popularidad y rápidamente fue ascendido. Su apellido cobró notoriedad en la sociedad paraguaya y en la región. Símbolo del Partido Colorado, que marcó una época plagada de corrupción y violencia institucional en la reciente historia del Paraguay. Oviedo fue acusado y condenado por intentos de golpe de Estado en los años 1996 contra el presidente Juan Carlos Guamossi y en 2000 contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi. En 1998, el Tribunal Militar lo sentenció a 10 años de prisión por delitos contra el orden y la seguridad de las Fuerzas Armadas. En mayo de 1999, un grupo comando acribilló al entonces vicepresidente Luis María Argaña. Sus partidarios acusaron a Oviedo no solo del asesinato de Argaña, sino también de la muerte de civiles durante el llamado Marzo Paraguayo. Acorralado, Oviedo huyó del país junto a su familia en abril de 1999. La expedición desembocó en Argentina, en donde su amigo, el expresidente Carlos Menem, le otorgó asilo. Actualmente, Oviedo se había proclamado candidato a la presidencia para las elecciones generales de abril de 2013 por el partido Unión Nacional de Colorados Éticos, UNACE. El presidente destituido, Fernando Lugo, también acusó a Oviedo por formar parte de la conspiración que lo sacó del poder a través de un juicio exprés en junio de 2012. Bueno, y faltan apenas 2 meses para las elecciones presidenciales en Paraguay, con lo cual me parece que esta situación, esta muerte de uno de los candidatos y un hombre que atravesó toda la historia de Paraguay, realmente nos hace preguntar cómo sigue el tema político en ese país. Y para eso estamos acá con Magdalena López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Magdalena? Que es doctora en Ciencias Políticas, y ella forma parte del grupo Estudios Sociales sobre Paraguay en la Universidad de Buenos Aires. Es un grupo que se reúne específicamente para hablar de ese tema, lo cual realmente es algo muy, muy interesante. Y quisiera saber eso, ¿cómo ves el tablero político a partir de la muerte de Lino Oviedo, dado que ese era uno de los candidatos que más medía hasta ahora? Bien, entender un poco la figura de Lino Oviedo y esto que acaban de decir en el informe del golpista democrático es adentrarnos en lo que significa la democracia en Paraguay y lo que significa este binomio democracia-dictadura en Paraguay en un país que prácticamente no ha transitado una democracia formal y de contenido como la podemos interpretar. Lino Oviedo representaba justamente estos rasgos fallidos de la democracia paraguaya, entendiendo que durante la dictadura estronista, que duró 35 años y cayó en el 89, él fue partícipe y, digamos, se enriqueció de los beneficios de esta dictadura junto con Stroessner. En el 89, con el golpe
mediante el cual terminan con la dictadura e inician la llamada transición a la democracia. Lino Oviedo fue parte de este golpe para derrocar al tirano que hacía 35 años gobernaba. Claro, fue aliado y después lo golpeó. Exactamente. Digamos. Y durante la transición a la democracia, o la democracia para algunos autores más optimistas, Lino Oviedo tuvo un rol también muy conflictivo. Bien lo mencionaban ahí, en el 96 estuvo acusado de golpe de Estado y en el 99 se lo, digamos, relaciona con el asesinato de 8 jóvenes en lo que se llamó el Marzo Paraguayo, por lo que la figura de Lino Oviedo, más que tener un peso electoral real, porque no daba bien para los sondeos presidenciales, tiene una figura que tiene que ver más con comprender los procesos democráticos. Es una figura polémica, que se manejaba más con un rol más caudillesco, digamos, más relacionado a la campaña, al interior, y no así a reales impactos electorales con capacidad de llegar a desempeñar puestos de poder. De hecho, él obtuvo en el 2008, cuando compitió contra Lugo, el 20% de los votos, 21 contra el 40 de Lugo, y luego en el 2010, para las elecciones municipales, Lino Oviedo y su partido disminuyeron muchísimo el caudal de votos. Ahora, de todas maneras, aparecería, es interesante ver la figura de Oviedo en relación a este imaginario que pareciera ver en el pueblo paraguayo del líder fuerte, del líder capaz de pasar por encima, claro, sin demasiados preconceptos democráticos. Inclusive Stroessner era eso. Stroessner durante tantos años fue un líder, fue un dictador, pero un dictador con mucho apoyo popular. Él mismo se llamaba Mariscal y era un poco como el heredero del Mariscal López, y Oviedo encarnaba eso, todo lo contrario de Lugo. Lugo, que era un dirigente que vino de los movimientos populares, pero no llegó a consolidar un liderazgo, que fue justamente lo que termina debilitando una resistencia cuando le dan el golpe. ¿Cómo ves, Magdalena, esta contraposición de figuras dentro de esta tan difícil, tan complicada democracia paraguaya? Hay un debate que se hizo en el 2008 donde sentaron a discutir a Lino Oviedo con Lugo frente a las presidenciales. Y ahí se ve justamente este perfil que, a pesar de venir Lugo de la Iglesia Católica y de, digamos, representar al país, que es el cura, con la figura que tienen los curas en Paraguay, Lino Oviedo era muchísimo más conservador y muchísimo más patriarcalista en sus respuestas, frente, por ejemplo, a temas como el matrimonio igualitario, los derechos de las mujeres, y ahí se notaba esta contraposición que estás mencionando. Evidentemente, Lino Oviedo representa un tipo de liderazgo que fue desestimado progresivamente en la región. Ya no son los liderazgos más caudillescos y paternalistas, ya no son tan valorados en la región. Él seguía representando ese tipo de política que afortunadamente y lentamente se va superando, pero sí seguía teniendo un gran arraigo, en contraposición a Lugo, que no tenía estas posturas evidentemente, tenía lo que él llama la postura del poncho xurú, que es digamos, más un centro, más un negociador, un mediador, con posturas más intermedias, que son las que finalmente lo llevaron quizás al colapso de su gobierno, en tanto por estar con un partido como el Partido Liberal en la Alianza, por estar intermediando entre la izquierda o el centro izquierda y un partido como el Partido Liberal, terminó en el colapso que conocemos en junio del año pasado. Vos decías que el caudillaje, ese concepto de caudillo estaba, es cierto, desestimado en la región. Ahora, ¿en Paraguay está desestimado? No. Los liderazgos caudillascos... Y el gobierno de Lugo, que fue, como decíamos bien, dice bien Rulo, tan diferente, que marcó otra opción, otra alternativa, ¿vos crees que dejó mella como para este nuevo gobierno que puede venir? ¿O se va a volver atrás? Yo creo que los dos, o sea, el Frente Guazú, que es el frente que acompañaba a Lugo, se dividió en dos, en una muy desacertada estrategia de la izquierda, por lo que la capacidad digamos, de perspectiva de llegar a un puesto de poder es muy escasa en estas condiciones, y lamentablemente creo que el Partido Colorado, con un candidato incluso acusado de estar relacionado con el narcotráfico como es Horacio Cartes, tiene gran probabilidad de volver a ganar en las elecciones de abril de este año. La desaparición física de Oviedo, ¿qué espacio deja abierto? ¿Hay alguien que herede ese espacio?
Y empieza la disputa por ese pequeño porcentaje de votos que Oviedo tenía cautivos, que no es tanto, pero para lo que es el caudal de votos en Paraguay, que tiene mucha menos población, son relevantes. Recientemente la gente del UNAC, que es el partido de él, estaba empezando a plantear una estrategia de unirse a otro partido. Habían dicho que al Partido Liberal, pero digamos, se sabe que el partido de Lino Oviedo es un desprendimiento del Partido Colorado. Por lo tanto, los seguidores de Lino Oviedo originalmente fueron parte del Partido Colorado. De hecho, muchos de sus candidatos o de sus senadores y diputados rompieron con el partido de Lino Oviedo y volvieron al Partido Colorado. Entonces, quizás hay más capacidad de que esos votos sean cooptados por el Partido Colorado que por cualquier otra agrupación política. ¿Qué está pasando con los movimientos sociales que acompañaron a Lugo en ese proceso, pero que, bueno, que no llegaron a consolidar una fuerza política hoy? Las acusaciones, digamos, de los líderes de los movimientos sociales es que durante el gobierno de Lugo hubo mucha desmovilización con el fin de acompañar al gobierno y no desestabilizar, digamos, no seguir con las protestas y las rutinas más creadas de movilización y reclamo, por lo que el golpe de junio del 2012 los agarró bastante, digamos, desarticulados. Y lo que hubo sí, que veo muchas imágenes, es que durante el golpe de junio hubo mucho acompañamiento, sobre todo en Asunción o en las grandes ciudades, y bueno, estos movimientos sociales están empezando a rearmarse posterior al golpe de junio y están tratando de enfilar a algunos de los dos sectores progresistas que quedaron, que son los que proponen a Carrillo o a Ferreiro como presidenciales para las elecciones. Ahora, un eventual regreso del Partido Colorado realmente sería algo complicado para el Mercosur, me parece, ¿no? En primera instancia sería complicado para Paraguay porque tras 61 años de Partido Colorado en el gobierno, 35 de los cuales correspondieron a la dictadura, hemos visto las consecuencias culturales, políticas, sociales y económicas que eso significó. El Partido Colorado no demuestra una depuración de sus líderes, ni de su ideología, ni de sus métodos de política, por lo que sería complicado en primera instancia para el Paraguay y evidentemente sería muy complicado para la región, porque, bueno, de hecho Paraguay ahora está suspendido del Mercosur, en tanto la región no aceptó el proceso de destitución de Lugo. Pero cuando haya un gobierno democrático elegido, digamos, ingresa, no es claro, porque no es por quien gane, sino porque es antidemocrático, ¿no? O sea que, de todas maneras, Paraguay sería parte de UNASUR y el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que fue el último gobierno colorado previo a Lugo, tuvo una gran aceptación en los líderes del Mercosur y de hecho impulsó muchísimo la participación de Paraguay en el Mercosur y tenía una gran amistad con Néstor Kirchner, así que ahí hubo un gobierno colorado que tuvo intenciones de formar parte de un bloque regional, que fue el de Duarte Frutos. En el medio de este proceso está este breve gobierno de Federico Franco, donde las señales claramente fueron, que quizá teñidas por el tema de la suspensión de Mercosur, pero mensaje muy anti-Mercosur, mensaje de volver a los acuerdos bilaterales con Estados Unidos o hasta alianzas comerciales, mensajes contra Venezuela, digamos, a favor de los sectores más concentrados identificados con las exportaciones de soja. De todo esto, ¿qué puede quedar hacia un próximo gobierno eventualmente colorado? Federico Franco hizo todo esto que dijimos y además permitió el ingreso de la soja transgénica a Paraguay. Gerardo Alper, un compañero del grupo, dice que es un liberalismo decimonónico, o sea, que como predica y practica un liberalismo ya muy poco ayornado a nuestros días. Lo que sucedió con Federico Franco y digamos, cuando era la dictadura strolinista, llamaba el giro al este, que es cuando Stroessner se pelea con Argentina y se va a negociar con Brasil. Bueno, en el caso de Federico Franco es el giro a Norteamérica. Cuando genera este giro al norte, él se apoya mucho en el discurso nacionalista de la guerra de la Triple Alianza, diciendo que nuevamente la región traiciona al Paraguay, lo expulsan de los bloques regionales, entonces Paraguay queda solo y debe, digamos, refugiarse, todo esto entre comillas, con el compañero del norte que nunca falla. Este discurso se asienta bastante en un nacionalismo paraguayo, lo cual le genera algún apoyo social y hubo varias repercusiones en torno a esto, gente en contra de este discurso y gente a favor, pero evidentemente el gobierno de Federico Franco tuvo un alejamiento tanto digamos, económico como político del resto de la región. Quizás tomo una reflexión que me hiciste recordar con
con lo que decías recién de Ricardo, un artículo de Ricardo Aronsky en un trabajo reciente, Franquismo en Paraguay, que se publicó, que decía él, a propósito de este discurso y esta postura de decir, bueno, Paraguay siempre fue olvidado por el resto, entonces bueno, volvemos a aliarnos con Norteamérica. Es quizá el momento para también de reflexionar del resto, de decir, bueno, ¿qué hicimos nosotros por Paraguay en todo esto, no? Si no hay algo también de eso de la guerra de la Triple Alianza, sino la continuidad del aislamiento, si también no es parte también de nuestra historia, la historia de la Y el de la permanente región. tema de las asimetrías, ¿no? Que siempre Brasil y Argentina dicen, hay unas asimetrías en el Mercosur, hay que ver esto, pero se ve, pero nunca se concreta en acciones, ¿no?, plenas. Yo te quería preguntar algo que hablábamos antes fuera del aire, que es muy interesante, y es esta formación del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, que vos me comentabas que se formó en el año 2008, justamente cuando llega Fernando Lugo a poder contar un poco, porque es muy interesante para los telespectadores. Bien, el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay se formó en el 2008 con el primer taller. Hacemos un taller anual que vamos haciéndolo itinerante, algunas veces lo hacemos acá, lo hicimos en Posadas, en Rosario, en Asunción. En este taller congregamos a toda la gente que quiera participar, es gratuito y abierto para todos los asistentes. Perdóname, ahí en pantalla, para los que quieren, está la página, paraguay@socialesuba.org y ahí está la página, grupoparaguay.org. Bien. Sí, discúlpame que te interrumpí. No, por favor, gracias por... No, y entonces, ¿y quiénes forman ese grupo? Y contá que es abierto, ¿no? Que quien quiera puede participar. Sí. Lo conformamos investigadores de acá de Argentina y también de Paraguay. Nos juntamos una vez por mes, debatimos nuestros artículos. Es un grupo que funciona sin financiamiento, así que desde el 2008 que venimos organizando nuestro taller anual, y ahora lanzamos una revista también online, gratuita. Adherimos al copyleft, así que todo lo que publicamos generalmente está en nuestra página y es abierto para la participación de quien lo desee. El próximo va a ser en junio, entonces. Acá en Buenos Aires, ¿ya sabés dónde? ¿En la sede de la UBA va a ser? Sí, ¿o dónde? En la sede de la UBA. ¿Dónde Marcelo T. de Alvear, 2230. Ah, buenísimo. Del 2008 hasta acá es un buen tiempo para recoger experiencia. ¿Qué es lo que sacás como conclusión del trabajo en este taller? ¿Hacia dónde El año pasado hicimos el taller en Asunción. Asunción el mismo día en el que fue el golpe parlamentario. Así que bueno. terminamos todos los investigadores en la plaza acompañando los procesos sociales. Creo que lo más importante de nuestro grupo es que hacemos, como yo siempre digo, una ciencia social con contenido político y con intenciones políticas, y somos todos personas que estamos luchando por la democracia en Paraguay y por acompañar los procesos. Como también hay algunos compañeros que trabajan migraciones, trabajan con los migrantes paraguayos en Argentina. Hay compañeros que hacen análisis de la literatura paraguaya, así que desde distintos espacios tratamos de, digamos, devolverle a Paraguay olvido, ¿no? Olvido académico que ha tenido, sobre todo en Argentina, donde durante mucho tiempo muy poca gente hablaba sobre Paraguay. Bueno, la verdad que te felicito. No solo académico, Te felicito. el olvido, no solo académico. Te felicito, Magdalena. Bueno, muchísimas gracias. Magdalena López comentaba que era licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, y yo quiero aprovechar también para recomendar un libro que me llegó ayer, justamente, de Lorena Soler. Vos me comentabas que es también doctoranda de Waldo Ansaldi, igual que vos. El libro se llama Paraguay, la larga invención del golpe, y va del estronismo y el orden político paraguayo. Tiene además un prólogo de Gerardo Caetano, un investigador uruguayo que yo admiro mucho por sus trabajos, un historiador uruguayo que tiene unos trabajos excelentes, así que, bueno, recomendado. Vos sabés que el que mencionábamos, el artículo de Ricardo Aronsky, salió publicado en este trabajito, que es trabajito por el tamaño, no por el contenido, que realmente es muy importante, Franquismo en Paraguay, que justamente una de las compiladoras es también Lorena Soler. Mencionar, Lorena Soler. Este trabajo tiene la particularidad y el mérito de que fue editado prácticamente inmediatamente después del golpe, y hay una serie de ensayistas que fueron convocados para hacer una reflexión, no un ensayo, porque justamente la intención era que con mucha urgencia hubieran respuesta. Y aparecen, bueno, gente como Emir Sader, importantes intelectuales también de Paraguay y otra gente que trabajó en el tema y que dio una mirada inmediata sobre lo que significaba ese, como decíamos al principio, golpe blanco en Paraguay. Exactamente. Bueno, vamos a Félix, ¿hay mensajes? Sí, muchísimos mensajes. Oscar de Villa Domínico dice: Oviedo fue uno de los hombres más ricos de Paraguay.
Carmen de Palermo pide informe sobre la incursión francesa en Mali y las economías de la Unión Europea. Hemos hablado además del tema y seguramente algún informe vamos a preparar. Bueno, Miriam de Lanús, Claudio de Rosario, Sandra de Rosario, Juan de Mar del Plata, que además felicita por el programa y acierta la incógnita de hoy, Cristina de Mar del Plata también, María de Malvinas Argentinas también felicita por el programa y acierta con la incógnita. Bueno, casi todos aciertan con la incógnita y le vamos a dar un dato más, aquellos que todavía no han podido dilucidar de quién se trata. Recuerden, 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos. También tenemos la red social Facebook para que se comunique con nosotros. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Bueno, vamos con el dato de la incógnita de hoy. Aquí está, atención, para aquellos que todavía no pudieron saber de quién se trata. Aunque de pequeño tomó algunas clases de guitarra, pronto las abandonó convirtiéndose en un autodidacta. La formación de su primera banda data del colegio secundario, sacando su primer disco en 1969. Compositor desde niño, desde sus propias letras, en su poesía hay influencia de escritores, artistas y pensadores como Rimbaud, Van Gogh, Jung, Freud, Nietzsche, Foucault y Artaud. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa, pero antes le contamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Reforma postergada. Presionado por los países europeos, el Fondo Monetario Internacional demora los cambios a favor de los países emergentes consensuados en la cumbre del G20 en 2010 sin plazos a la vista. Se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.